em, que por problemas de conexión yo no pude realizarla como corresponde, pero acá la vamos a hacer de todas formas. Las voy a tratar de subir a alguna plataforma esta grabación. Como dice acá el título correspondiente, esta clase corresponde a la visualización y descripción de granitoides, cortes transparentes de granitoides. Aquí la imagen del fondo es un granitoide que tiene una textura en particular que se llama textura gráfica. Bueno, como dice acá en la imagen, los granitoides, según la clasificación modal de las rocas gabbroicas, son rocas que contienen entre un 60 y un 20% de cuarzo. Son rocas que se ubican entre todo este campo y abarcan las rocas ígneas ácidas intrusivas o diferenciadas, que ahí tenemos el campo de las tonalitas, granodioritas, los granitos, ya sean los mozo o los cianogranitos, y los granitos de feldespato alcalinos, que son los que tienen menos plagioclasa, ¿ya? Como ya les había introducido antes, son rocas que tienen, ígneas intrusivas, perdón, que tienen entre un 20 y un 60% de sílice relativo al feldespato potásico y a la plagioclasa, y el sodio y el potasio aumentan al hacerse cada vez más félsicas, o sea, el sentido de la diferenciación va en esa dirección que aparece en la flecha. Las fases máficas más predominantes hacia las rocas más ácidas es la biotita, pero también en las partes más intermedias o las menos diferenciadas suelen aparecer en algunos casos las anfíboles y menos comúnmente los piroxenos, pero aún así no es excluyente, o sea, pueden ocurrir uno. La clasificación de estas rocas, como dice acá la imagen, depende de la información disponible, o sea, el contenido modal o los minerales que ustedes puedan visualizar en la roca. También esto se puede hacer en base a la geoquímica a través de la norma CIPW, pero la idea es que nosotros lo hagamos en base a la observación, ¿ya? Por definición, estas rocas son rocas de grano grueso, mesocráticas a leucocráticas, o sea, con contenidos bajos o muy bajos de minerales máficos. Acuérdense que eso significa mesocráticas o leucocráticas. Consistentes principalmente con plagioclasas sódicas, o sea, plagioclasas que tienen menor contenido en ortitas menores a 50%, e incluso menores, ¿ya? Feldespato potásico y cuarzo. Y una o más fases máficas, principalmente, como habíamos dicho antes, horblenda y biotita, ¿ya? Recuerden que estamos en rocas que están aproximadamente en este campo que está acá, ¿cierto? Igual yo les mencioné cuando les hablé de este esquema, de que eh, es muy esquemático y en realidad el piroxeno tiene un poquito más de orden de desarrollo. ¿Cuál es la mineralogía esencial de este tipo de roca? Principalmente plagioclasa sódica, que como ya les había dicho, que tiene contenidos de anortita menores a 50%, estamos en los extremos más diferenciados, ¿cierto? Feldespato alcalino y cuarzo. El orden de proporción de esos tres minerales no se encuentra, el orden que aparece ahí no es necesariamente el orden de abundancia, ya, porque dependiendo si una roca es menos diferenciada o más diferenciada, estos órdenes van a cambiar un poquitito, ¿ya? Las mineralogías principales, como dicen ahí, anfíboles, que ahí aparece la horblenda, biotita, augita y moscovita, que suele aparecer en esos casos de los granitos de 2 micas, donde aparece la moscovita y también la biotita. La moscovita es un indicador súper importante también de que hay más potasio y aluminio en los magmas originadores a este tipo de rocas. Entonces, tiene buenas implicancias también petrogenéticas que nuestra roca tenga moscovita o no la tenga, ¿ya? Esas son las mineralogías tipo, ¿cierto? Luego tenemos minerales accesorios tales como los apatitos, los zircones y la turmalina. Importante en este caso son los zircones, que suelen aparecer en estas rocas más diferenciadas y también nos sirven para medirlas mediante isotopía de uranio-plomo o, claro, isotopía de uranio-plomo, nos permiten estimar las edades de las rocas. Y las turmalinas suelen aparecer básicamente porque, acuérdense que estos, los granitos
o estas rocas ultra ácidas suelen formar parte de los fluidos como residuales de la cristalización de los magmas. Entonces son de las últimas cositas que suelen aparecer. Junto con la turmalina, que ustedes, si no se acuerdan, les anticipo que es un mineral que tiene una alta composición de elementos que son incompatibles. Entonces esos elementos no entran en las fórmulas químicas de otros minerales. Entonces por eso se arma un mineral con todo este basurero de la cristalización, como le dicen informalmente, que se llama finalmente turmalina. Mineralogías secundarias clásicas: la clorita, los minerales máficos. La epídota puede aparecer también en algunos minerales más cálcicos y también rellenando espacios. Y la sericita, que altera fundamentalmente a los pelatos. Como dice ahí, los granitos, y ya les había adelantado de todas formas, los granitos corresponden a los residuos petrogenéticos. Esto quiere decir, eso significa IE, que constituyen la última etapa de la cristalización fraccionada. ¿Ya? Entonces por eso son tan ricos en potasio y en elementos en el fondo que se comportan como incompatibles. Pueden formarse también por anatexis o fusión de corteza continental. ¿Qué quiere decir eso? Que podemos tener casos donde hayan contenido de minerales, aluminosilicatos y ese tipo de cosas, ¿cierto? Se puede estar por fusión de ese tipo de rocas, por lo tanto vamos a tener rocas que pueden tener, por ejemplo, micas blancas, que son ricas en aluminio y en potasio, constituyentes principales de las cortezas continentales. Recordar que las rocas ácidas son extremadamente viscosas y que vienen de magma de menor temperatura. ¿Cuáles son las texturas que podemos encontrar en este tipo de rocas? Que ya hayamos visto antes, son, digamos, las primeras, las controladas por la nucleación, el crecimiento y orden de cristalización, ¿ya? Y ahí tenemos la fanerítica y la porfírica, y también la seriada, que los minerales iban paulatinamente cambiando su tamaño a medida que íbamos generando enfriamiento. Cristales conteniendo otros cristales, como la poiquilítica. También tenemos texturas de intercrecimiento, que ahí tenemos la simplectítica y 3 tipos distintos de la simplectítica. Acuérdense que ya habíamos visto esa en la clase anterior de intrusivo. La concertal, que creo que, si no me equivoco, también la habíamos visto, pero ahora la vamos a ver también en profundidad. Texturas de exsolución, que ocurren cuando las fases minerales se suelen separar unas de otras cuando tenemos presencia de fluidos, como la pertítica y la antipertítica. También tenemos texturas de desequilibrios, como la zonación, los bordes de reacción y la Rapakivi y la anti-Rapakivi, que es lo opuesto a la Rapakivi. Y también vamos a hablar un poquito de los procesos tardíos de la cristalización de los magmas, tales como las aplitas y las pegmatitas. ¿Ya? Ahí, bueno, la fanerítica y la porfírica no la voy a decir por cuestiones obvias, la hemos visto todo el semestre. Vamos a empezar con la seriada, que describe, como les había adelantado, una variación continua del tamaño relativo de los cristales, desde cristales muy pequeñitos a cristales muy grandes, ¿ya? Esta es una representación también de una textura inequigranular. La simplectítica ya la habíamos visto en la clase anterior, corresponde al crecimiento vermicular. Esto es como gusanitos, digamos, de este estilo, ¿cierto? Entre 2 o más fases, sin importar qué fases estas sean, ¿ya? Eso se agrupan como simplectítica, debido a que crecen simultáneamente en el punto eutéctico. Acuérdense que se tiene una implicancia. Un caso particular de la textura simplectítica es la textura gráfica, que corresponde al intercrecimiento entre 2 fases que son cuarzo y feldespato potásico, en este caso, en el punto eutéctico, ¿ya? Vemos que se van a dar estos intercrecimientos de esta manera y suelen ver o se ven, bueno, no importa. Esta es un granofílica que corresponde al crecimiento radial o irregular de este cuarzo y feldespato potásico. Es similar al anterior, pero si se fijan se ve como de forma radial, ¿ya? Como aquí está, como aparecen las imágenes. Este está Nicoles paralelo y este está Nicoles cruzado, ¿ya? En el fondo la gráfica muestra esto, pero en toda la fase mineral, ¿ya? No así como radial. La textura mirmequítica, por su parte, también es un caso particular de la textura simplectítica, en donde tenemos que el intercrecimiento se da entre plagioclasa y cuarzo, ¿ya? Tiene también estas formas de gusanito,
pero es como dentro de un mismo mineral en el fondo. Si se fijan, aquí tenemos un grano que tiene esta textura simple, textura mimequítica. Otra textura de intercrecimiento corresponde a la textura concertal, que es una textura de aspecto aserrado, agujereado o suturado. También de esa forma se conoce. Se produce cuando el sistema alcanza la línea de sólidos en condiciones eutécticas y en el fondo los minerales empiezan a crecer simultáneamente y compitiendo por los espacios, ¿ya? Estas formas así en particular, esto es lo que se conoce como textura concertal o bordes aserrados o suturados, ¿ya? En el fondo las interfaces entre un mineral y el otro no se ven como rectas, ¿cierto? Como contactos netos, sino más bien es como si los minerales estuvieran compitiendo por el espacio. Por su parte, ya vamos a pasar a las texturas de exsolución y tenemos la primera que es la pertítica, que corresponden a lámelas o pequeñas bandas de albita, son estas que se pueden ver acá, dentro de cristales de feldespato potásico, ¿ya? Por ejemplo, ahí tenemos un feldespato potásico, ese que está ahí grandote, en donde tenemos todas estas rayitas que crecen en alguna dirección, de repente son como medias irregulares, pero aquí son medias subparalelas, ¿cierto? Esto se da cuando tenemos un sistema, acuérdense que ustedes vieron esto cuando vieron diagramas de fase, donde tenemos un mayor contenido de potasio, de potasio, o sea, es el sistema ese que parecían como dos ojitos enojados, cuando se alcanza el solvus y la solución dos sólidas de estos minerales se exsuelve. Entonces generamos la separación de estas dos fases y quedan estos como banditas, ¿ya? Me acuerdo que Cristóbal Ramírez nos explicaba esto cuando cuando hicimos petrología, cuando yo hice petrología, como cuando nosotros tenemos una sopita bien calentita donde está el caldo, que se encuentra homogéneamente mezclado. Entonces, a medida que se empieza a enfriar la sopa, nosotros vamos a ver de que se van a empezar a armar como pequeñas burbujas de aceite en la sopa, y eso se da porque el aceite que antes formaba como como homogénea con el caldito, a medida que se enfría, se empieza a separar y se empieza a juntar. Ya, eso es algo como parecido a lo que ocurre acá, donde cuando tenemos que los sistemas se enfrían, y pasamos la línea del solbus en ese diagrama de fases, podría haberlo puesto acá, pero supongo que saben de cuál me estoy refiriendo. Se genera esta exsolución entre las dos fases minerales y quedan estas banditas. Es lo mismo que ocurre con la textura antipertítica, donde tenemos que, en este caso, las lámelas o las banditas son de feldespato potásico dentro de cristales de albita, ¿ya? Y esto se da cuando el sistema con mayor contenido de sodio alcanza el solvus y la solución sólida de estos dos minerales se exsuelve. Aquí tenemos claramente que se ve que este mineral grandote que está acá, si se fijan, tiene esta macla polisintética, presenta estas lámelas o bandas o exsoluciones de feldespato potásico. Aquí también se puede ver. Ahora vamos a pasar a las texturas de desequilibrio, donde tenemos primero la zonación, que no sé si es necesario que les lea todo eso, pero en el fondo es que se van armando anillos concéntricos, digamos, en los minerales, donde se van a dar distintas composiciones, ¿ya? Esto refleja desequilibrio porque tiene que darse, cada banda representa un estadio distinto en que cuando se trata de homogeneizar el cristal con el medio que lo rodea, ¿ya? La ropa kiwi es algo similar, pero es cuando tenemos cristales de feldespato potásico que se encuentran rodeando a plagioclasa, generalmente cálcica, es común en granitos y ocurre por mezcla de magmas por lo general, ¿ya? Es como una textura coronítica que habíamos visto antes, pero es cuando tenemos que el feldespato potásico rodea a plagioclasa, ¿ya? Generalmente ocurre por mezcla de magmas, en que tenemos un magma félsico frío, en el que hay núcleos de feldespato rodeado por uno máfico caliente. Máfico que estaría representando a plagioclasas como cálcica, ¿cierto? Más máfica. Vamos a hablar un poquito de los procesos tardíos que corresponden a las aplitas, ¿ya? Que son rocas ígneas intrusivas, dominadas por feldespato alcalino, feldespato potásico y cuarzo, usualmente de grano fino a muy fino, ¿ya? Normalmente se encuentran como diques en intrusiones graníticas, ¿ya?
tienden a formarse a partir de los líquidos graníticos eutécticos, representando el final de la cristalización, ¿ya? Es literalmente lo que queda, digamos, chicos, de cuando estamos cristalizando un granito y tenemos estos fluidos residuales bien ricos en sílice que en el fondo empiezan a escapar del intrusivo, es cuando se generan estas ablitas y por eso son de grano fino, porque tienen un enfriamiento bastante más rápido. Ahí tienen una ablita a muestra de mano, ¿ya? Para que vean de lo que estamos hablando. Y esto, aquí está corte transparente, que nos sale, ahí está. Bueno, la vista representan a 9 milímetros para que se ubiquen, es casi 1 centímetro esto que aparece aquí, ¿ya? O sea, son de grano muy fino. Y por último tenemos el caso de las pegmatitas, que son rocas holocristalinas de grano grueso a muy grueso, o sea, cristales que tienen mayor a 3 centímetros, con cristales generalmente euhedrales, ¿ya? Por lo general, mineralógicamente, estas se encuentran compuestas por cuarzo del despato alcalino, micas de los dos tipos, o sea, micas blancas, como moscovita, o biotitas también, y turmalina. Suelen ocurrir como diques asociadas a ablitas también, y en la cúpula o los apófisis de los sistemas graníticos, ¿ya? Estas pegmatitas representan la cristalización de líquidos tardíos y saturados en agua, pero también tienen que tener harto tiempo de cristalización para que puedan desarrollar estos hábitos muy bien formados y estos tamaños del grano gruesos, ¿ya? Eso es lo importante. Bueno, la clase práctica del día de hoy, bueno, ahí tienen una pertita muy bonita, por si acaso. Correspondía a lo mismo que habíamos estado haciendo las otras semanas, ya esta sería la tercera semana en que hacemos esto, donde tienen que formar grupos de 5 personas, o sea, perdón, 5 grupos de 3 personas cada uno, se les va a asignar un corte en el que ustedes van a tener que describir esas características que aparecen ahí. Durante los últimos 30 minutos de la clase, que en verdad ya van a ser los primeros 30 minutos de la clase que viene, ustedes van a presentar el trabajo al resto de los compañeros. Como dice ahí, la presentación debe durar un máximo de 5 minutos y tienen que incluir todos los tópicos que están ahí mencionados. A propósito, ¿por qué no puedo volver a la diapositiva anterior? Rayos. Bueno, lo que les iba a comentar es que a propósito de eso mismo, les voy a subir una pauta de un grupo de compañeros que es de otro curso, o sea, del curso del día viernes, donde como para que ya vayan pauteando un poquitito sus descripciones y puedan, en el momento de que nosotros les pidamos que hagan un compilado de descripciones, ustedes puedan hacerlo como de manera homogénea, ¿ya? Ahí están los links que les corresponden a cada uno de los grupos, ¿ya? Para que puedan trabajar en sus casas. Bueno, hoy día no alcanzamos a trabajar en conjunto, pero ahí tienen los links. Si les queda cualquier duda, chicos, de la clase o de los mismos PowerPoint, les voy a mandar el link para que se puedan conectar, los que puedan, a la clase del día de mañana, jueves, en el horario, les voy a indicar en este mismísimo momento. Espérenme un segundo, chiquillos. Tengo aquí los horarios de clase. En el horario jueves 11 a las 11:15 a las 13:50 va a estar el Tomás Reyes haciendo esta misma clase si es que les quedan dudas de algún tipo, ¿ya? Él me va a prestar el link porque ya está en conocimiento de que yo no pude hacer la clase hoy. Y eso, pues chiquillos, de todas formas ustedes tienen mi número de teléfono, si es que no me equivoco, si es que les he respondido algún correo, igual se los voy a dejar en los comentarios. Y, ¿qué más? Por si tienen alguna duda, que nos tengamos que conectar urgentemente a la plataforma, a la sala de videoconferencias para resolver la duda, o me pueden mandar un correo también. Eso. Gracias, chiquillos, y disculpen nuevamente.